No sé si vale la pena decir lo que voy a decir. No sé si vale la pena decir lo que voy a decir, porque estoy plenamente convencido de que me dirijo a una masa de idiotas con menos seso que un mosquito y estoy seguro de que no entenderán nada. ¿Les parece bien este principio? Pues se trata de un caso de captatio. Captatio malevolentia. Es decir, de una figura retórica que no existe ni puede existir en la práctica, porque busca enemistarse con el auditorio y predisponerlo negativamente con el hablante. Todo habría sido diferente si hubiera empezado de la siguiente manera. Por ejemplo, no sé si vale la pena decir lo que voy a decir, porque estoy plenamente convencido de que me dirijo a una masa de idiotas con menos seso que un mosquito. Pero voy a hablar solo por respeto a 2 o 3 personas presentes en la sala que no pertenecen a la mayoría de los imbéciles. Este sería un caso, aunque extremo y peligroso, de captatio benevolentia, porque cada uno de ustedes se convencería automáticamente de que es una de esas 2 o 3 personas y, mirando con desprecio a todos los demás, me seguiría con afectuosa complicidad. Es una figura retórica que consiste, como ya habrán comprendido, en ganarse de inmediato la simpatía del interlocutor. Son formas comunes de captatio el exordio. Por ejemplo, es para mí un honor hablar para un público tan cualificado. Y es captatio usual hasta el punto de que a veces se le da un vuelco irónico. El como usted bien sabe, con el que al recordar a alguien algo que no sabe o ha olvidado, se da por sentado de que casi da vergüenza repetirlo porque evidentemente el interlocutor es el primero en saberlo. Quiero destacar que la retórica no es esa cosa considerada a veces inconveniente, en virtud de la cual utilizamos palabras inútiles o nos prodigamos en apelaciones emotivas, exageradas, ni tampoco es, como lamentablemente se ha divulgado, un arte sofista, o al menos los sofistas griegos que la practicaban no eran depravados que nos presentan a menudo en los manuales. Por otra parte, el gran maestro del buen arte retórico fue precisamente Aristóteles. Y Platón utilizaba en sus diálogos artificios retóricos en extremo refinados y los utilizaba justamente para polemizar contra los sofistas. La retórica es la técnica de la persuasión. Y de nuevo hay que decir que la persuasión no es una cosa mala, aun cuando se pueda persuadir a alguien con artes reprobables de hacer algo en contra de su propio interés. Se ha elaborado y estudiado una técnica de la persuasión porque son muy pocas las cosas de las que se puede convencer al oyente por medio de razonamientos apodícticos.
Una vez que se ha establecido lo que son un ángulo, un lado, un área y un triángulo, nadie puede poner en duda la demostración del teorema de Pitágoras. Pero en nuestra vida cotidiana se discute casi siempre de asuntos sobre los que se pueden tener opiniones distintas. La retórica antigua se clasificaba en judiciaria, en deliberativa, y la otra es la epidíptica. La técnica retórica enseña a encontrar las opiniones en las que coinciden la mayor parte de los oyentes, a elaborar razonamientos, a utilizar el lenguaje más adecuado para convencer de la bondad de la propia propuesta e incluso a suscitar en el auditorio las emociones apropiadas para el triunfo. Por supuesto, hay discursos persuasivos que pueden ser desmontados con facilidad mediante discursos más persuasivos todavía, mostrando los límites de una argumentación. Por ejemplo, todos ustedes, es una captatio, conocen probablemente aquella publicidad imaginaria que dice: coman excremento, millones de moscas no pueden equivocarse, y que se utiliza a veces para impugnar el hecho de que las mayorías siempre tienen razón. El argumento también puede ser refutado preguntando si las moscas prefieren el estiércol por gusto o por necesidad. Cabe preguntarse entonces si, en caso de sembrar los campos y caminos de caviar y de miel, las moscas no se sentirían tal vez más atraídas por esas sustancias. Y cabe recordar que la premisa "todos los que comen una cosa es porque les gusta" ya queda invalidada por los innumerables casos de personas que se ven obligadas a comer alimentos que no les gustan, como ocurre en las cárceles, en los hospitales, en el ejército, durante las hambrunas, los asedios, o cuando se realizan tratamientos dietéticos. Es evidente, así entonces, el por qué la captatio malevolentiae no puede ser un artificio retórico. La retórica tiende a obtener consenso y, por consiguiente, no puede valorar exordios que provoquen inmediatamente la discordia. De modo que es una técnica que solo puede florecer en sociedades libres y democráticas, incluida la democracia de la antigua Atenas. Sería fácil establecer una línea fronteriza. Hay culturas y países donde el poder se basa en el consenso y en ellos se utilizan técnicas de persuasión. Y hay países despóticos donde solo rige la ley de la fuerza y de la prevaricación, y donde no hace falta convencer a nadie. No obstante, las cosas no son tan sencillas, y por eso vamos a hablar ahora de la retórica de la prevaricación. Prevaricar significa abusar del propio poder para obtener ventajas en contra del interés de la víctima y actuar en contra de la honestidad transgrediendo los límites de lo lícito. A menudo quien prevarica, a sabiendas de que prevarica, desea en cierto modo legitimar su propio gesto e incluso, como sucede en los regímenes dictatoriales, obtener el consenso de quien es víctima de la prevaricación o encontrar a alguien que esté dispuesto a justificarla. Por consiguiente, se puede prevaricar y utilizar argumentos retóricos para justificar el propio abuso de poder. Uno de los ejemplos clásicos de la pseudo-retórica de la prevaricación nos lo proporciona una fábula.
del lobo y el cordero. Un lobo y un cordero, empujados por la sed, llegaron al mismo riachuelo. El lobo se detuvo más arriba y mucho más abajo se situó el cordero. Entonces, aquel bribón, empujado por su desenfrenada glotonería, buscó un pretexto para pelearse. ¿Por qué?, dijo, enturbias el agua que estoy bebiendo. El cordero, atemorizado, respondió, perdona, ¿cómo puedo hacer eso si bebo el agua que pasa antes por ti? Como puede verse, el cordero no carece de astucia retórica y sabe cómo refutar la débil argumentación del lobo, precisamente partiendo de la idea compartida por las personas del sentido común de que el agua arrastra los residuos e impurezas del monte al valle y no del valle al monte. A la refutación del cordero, el lobo opone otro argumento. Y aquel, derrotado por la evidencia del hecho, dijo, hace 6 meses hablaste mal de mí. Y el cordero rebatió, pero si aún yo no había nacido. Como buen movimiento, otro buen movimiento del cordero, al que el lobo responde con un nuevo pretexto. Por Hércules, fue tu padre el que habló mal de mí, dijo el lobo, e inmediatamente se le echó encima y lo despedazó hasta matarlo injustamente. Esta fábula está escrita para aquellos hombres que oprimen a los inocentes con falsos pretextos. Naturalmente, la fábula de Fredo nos ofrece una caricatura del prevaricador como retórico, porque el pobre lobo utiliza tan solo argumentos débiles, aunque al mismo tiempo nos ofrece una imagen consistente del prevaricador duro. La falsedad de los argumentos del lobo está a la vista de todos, pero a veces los argumentos son más sutiles, porque parece que parten de una opinión compartida por la mayoría, lo que la retórica griega llamaba endoxa, y sobre aquellos trabaja, ocultando la técnica del appetitio principii, sobre cuya base se utiliza como argumento probatorio la tesis que había que demostrar, o bien se refuta un argumento utilizando como prueba lo que el argumento pretendía refutar. Pero volvamos a nuestro lobo que, para devorar al cordero, busca un casus belli. Es decir, pretende convencer al cordero, a los presentes y tal vez incluso a sí mismo de que se come al cordero porque le ha agraviado. Esta es la segunda forma de retórica de la prevaricación. La historia de los casus belli. A lo largo del tiempo nos presenta muchos lobos mucho más sagaces. Un ejemplo típico es el casus belli que dio origen a la Primera Guerra Mundial, que inició el contraataque de Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, o quizás también el ataque a un país porque tenía armas masivas de destrucción. Hay argumentos que son indemostrables, pero si están dotados con una gran carga de emotividad hacia los oyentes, el prevaricador puede obtener grandes resultados. Y esto nos lleva a otra forma de justificación de la prevaricación: el recurso del síndrome del complot.
Uno de los primeros argumentos que se utilizan para desenmascarar una guerra o para iniciar una persecución es la idea de que hay que reaccionar ante un complot urdido contra nosotros, nuestro grupo, nuestro país, nuestra civilización. En general, las dictaduras, para mantener el consenso popular en torno a sus decisiones, denuncian la existencia de un país, un grupo, una raza, una sociedad secreta que conspiraría contra la integridad del pueblo dominado por el dictador mismo. Cualquier forma de populismo, incluso contemporáneo, busca obtener el consenso hablando de una amenaza que procede del exterior o de grupos internos. Muchísimas veces el prevaricador recurre en una emergencia a la apelación del síndrome del complot. El síndrome del complot siempre prevé un complejo de persecución. En conclusión, la figura retórica original, la captatio benevolentiae, no siempre aparece al principio, sino al final del discurso, de la retórica. Este pueblo perseguido y despreciado, cuya voluntad debe legitimar la invasión, tiene cualidades de espíritu y fuerza de carácter, y es por excelencia pueblo de poetas, artistas, héroes, santos y navegantes. Así es como el prevaricador irá llevando hacia el camino de la persuasión. Hasta ahora hemos buscado algunos casos en que la prevaricación busca una justificación puntual, precisamente casus belli. Pero hay que detallar que este argumento retórico puede utilizarse al principio, en el medio o al final del discurso. Resumiendo, algo así como: nosotros tenemos el derecho de prevaricar porque somos los mejores. Lo que quiero destacar acá es que pocos saben que esos discursos están basados en el discurso de Pericles. El discurso de Pericles fue reproducido por el historiador Tucídides en su obra La guerra del Peloponeso. Ese discurso es y ha sido entendido a lo largo de los siglos como un elogio a la democracia y, ante todo, es una soberbia descripción de cómo una nación puede vivir garantizando la felicidad de sus ciudadanos, el intercambio de ideas, la libre discusión de las leyes, el respeto a las artes y a la educación, la aspiración también a la igualdad. Para resumirlo, en el discurso Pericles tiene una finalidad. Él elogia permanentemente el modo de gobierno de Atenas. Pericles pinta con atractivos colores la forma de vida ateniense para así después legitimar el derecho de Atenas a imponerse sobre sus vecinos. Se trata de otra figura y tal vez la más notoria de la retórica de la prevaricación, aquí en el discurso de Pericles. Resumiéndolo, podría traducirse como: tenemos derecho a imponer nuestra fuerza sobre los otros, porque nosotros encarnamos la mejor forma de gobierno que existe. No obstante, el propio Tucídides nos ofrece otra figura extrema de la prevaricación, que ya no consiste en hallar pretextos y casus belli, sino directamente en afirmar la necesidad y el carácter inevitable de la prevaricación. Durante la guerra con Esparta, los atenienses
mandan una expedición contra la isla de Melos. La isla de Melos era una colonia espartana que se había mantenido neutral. La ciudad era pequeña, no había declarado la guerra a Atenas, ni se había aliado con los adversarios de Atenas. De modo que había que justificar aquel ataque. Y antes que nada, mostrar que los melios no aceptaban los principios de la nacionalidad y del realismo político de Atenas. Por consiguiente, los atenienses mandan una delegación a los melios y les advierten de que no les van a destruir si se someten. Los melios se niegan por orgullo y sentido de justicia, hoy diríamos derecho internacional. Y en el año 416 a.C., tras un largo asedio, la isla es conquistada. Como escribe Tucídides, los atenienses mataron a todos los melios adultos y redujeron a la esclavitud a niños y mujeres. Es el propio Tucídides, en su obra La Guerra del Peloponeso, el que reconstruye el diálogo entre atenienses y melios que presidió al ataque final. Revisemos los puntos fundamentales de este diálogo. Los atenienses dicen que no harán un discurso largo y en todo caso poco convincente, afirmando que es justo ejercer su hegemonía porque han derrotado a los persas, o bien diciendo que ejercen el derecho de represalia porque los melios han agraviado a los atenienses. Rechazan el principio del casus belli. No se comportan torpemente como el lobo de Fredo. Simplemente invitan a los melios a llegar a un acuerdo partiendo de las verdaderas intenciones de cada uno, porque las razones de derecho solo se tienen en cuenta cuando parte de una igualdad de fuerzas, ya que en caso contrario, los más fuertes determinan lo posible y los débiles aceptan. Al hablar así, los atenienses afirman negándolo, que actúan de este modo justamente porque sus victorias sobre los espartanos les han asegurado el derecho a dominar Grecia y porque los melios son colonos de sus enemigos. Pero, de hecho, y con extraordinaria lucidez, diría que con honestidad, aunque tal vez la honestidad es de Tucídides, que reconstruye el diálogo, explican que van a actuar así porque el poder solo está legitimado por la fuerza. Como no consiguen hacer valer criterios de justicia, los melios responden siguiendo la lógica del adversario y recurren a criterios de utilidad, intentando convencer a los invasores de que si luego Atenas fuera derrotada en la guerra contra los espartanos, se expondrían a sufrir una venganza de las ciudades injustamente atacadas como Melos. Responden los atenienses: dejadnos correr ese riesgo. Lo que os demostraremos es que estamos aquí para sostener nuestro imperio y que os haremos unas propuestas con vistas a la salvación de vuestra ciudad, porque queremos dominaros sin problemas y conseguir que vuestra salvación sea la utilidad para ambas partes. Los melios contestan: ¿y cómo puede resultar útil para nosotros convertirnos en esclavos del mismo modo que para vosotros lo es dominarnos? Los atenienses: porque vosotros, en vez de sufrir los males más terribles,
os convertiríais en súbditos, y nosotros saldríamos ganando a no destruiros. Preguntan los melios. ¿Y si nos mantuviéramos neutrales, sin ser aliados de ninguno de los dos bandos? Rebaten los atenienses. No, porque vuestra enemistad no nos perjudica tanto como vuestra amistad. Vuestra amistad sería una prueba de nuestra debilidad, mientras que vuestro odio es prueba de nuestra fuerza. En otras palabras, perdonad, pero nos conviene más someteros que dejaros vivir. Así seremos temidos por todos. Los melios dicen que no creen que puedan resistir a su poder, pero que a pesar de todo confían en no sucumbir porque, devotos de los dioses, se enfrentan a una injusticia. Los dioses, responden los atenienses. Ninguna de nuestras pretensiones u acciones se apartan del pensamiento de los hombres respecto a la divinidad. Estamos convencidos de que tanto el hombre como la divinidad, allí donde tienen poder, lo ejercen por un irrepetible impulso de la naturaleza. No somos nosotros los que hemos instituido esta ley, ni fuimos los primeros en aplicarla. Una vez establecida, ya existía cuando la heredamos y seguirá existiendo para siempre. Tanto vosotros como cualquier otro pueblo haríais lo mismo si tuvierais el mismo poder que tenemos nosotros. Bien, cabe suponer que Tucídides, aunque expone con honestidad intelectual el conflicto entre justicia y fuerza, acabe admitiendo que el realismo político está de parte de los atenienses. En cualquier caso, ha significado la única retórica auténtica de la prevaricación, que no busca justificaciones en el exterior. La historia, amigos, no será otra cosa que una larga, fiel y estricta imitación de este modelo ateniense de Pericles, aunque no todos los prevaricadores tendrán la lucidez y la indudable sinceridad de aquellos buenos atenienses.